Bien, vamos a empezar con este tema, con el tema de matrices. Bien, entonces, vamos a empezar con los temas que nos han faltado ver. Vamos a tratar de acabar de aquí hasta el final los temas que nos han faltado ver un poco, aunque hemos visto mucho, ¿no? Bien, las matrices. Entonces vamos a empezar por las más fáciles, que son las matrices de 2 por 2. Eso quiere decir el símbolo M de matriz. Ya vamos a ver lo que significa que sea de 2 por 2. Y entre pues corchetes R de números reales, es decir, matrices cuyos elementos son números reales. Entonces, a las matrices se las representa con letras mayúsculas, que puede ser la A, por ejemplo, y con estos símbolos que son corchetes. Entonces, por ejemplo, vamos a poner así, cuyos elementos son, si la matriz es A mayúscula, los elementos les vamos a denotar con la minúscula. 1, 1, 1, 2, 2, 1 y el elemento A, 2, 2. Este es un ejemplo de una matriz de 2 por 2. 2 por 2 porque es de 2 filas por 2 columnas. En los índices de la matriz 2 por 2, por ejemplo, siempre se escribe primero la fila, el número de filas y luego el número de columnas. Entonces, esta es una matriz de 2 por 2 porque tiene 2 filas, las filas se le ven los renglones horizontales y 2 columnas que se les ve de forma vertical. Este elemento A minúscula 1, 1 quiere decir que está ocupando el elemento de la fila 1 y la columna 1. Entonces la fila 1 y la columna 1. Este elemento A1, 2 no es A12 sino A1, 2. Es el elemento que está en la primera fila y segunda columna. Este elemento A21 quiere decir que está en la segunda fila y en la primera columna. Y este elemento A22 quiere decir que está en la segunda fila y en la segunda columna. Entonces así es como se representa. Bien, un ejemplo de matriz de 2 por 2 sería esta, la matriz A dada por, miren, las matrices siempre se representan en corchetes o puede ser en forma de paréntesis así grandes, ¿no? Pero vamos a seguir la notación que está en este libro que tenemos acá, que es el libro que se sigue en el plan del gobierno, no en el currículo, en corchetes. Entonces, menos 3, 500 séptimos, 1 y pi. Entonces, esta es una matriz de 2 por 2 porque tiene 2 filas y 2 columnas. Esto es pi, ¿no? Bien. Entonces, el elemento 1, 1 es menos 3. Podemos ponerle así, ¿no? Elemento 1, 2, primera fila, segunda columna es 500 sobre 7. El elemento de la segunda fila, primera columna, sería 1. Y el elemento de la segunda fila, segunda columna, sería pi. Eso es solamente para identificar los elementos, ¿no? Entonces, miren, este es un ejemplo de matriz 2 por 2, cuyos elementos son números reales, todos. Bien, entonces se les ordena por filas y columnas. Bien. Vamos a ver la condición para que dos matrices sean iguales. Entonces, dos matrices son iguales si sus elementos respectivos son iguales. Entonces, son iguales. Las matrices son iguales si sus elementos son iguales. Si entonces, por ejemplo, la matriz A dada por 2 y menos 1, un poco más separado, y 1 menos 2 es igual a esta matriz B. Como los elementos son iguales, sus respectivos elementos, ¿no? El elemento 1, 1, 2 con el elemento 2. El elemento 1, 2
un menos 1 con este menos 1, este elemento 1 con este elemento 1, y este elemento menos 2 con este elemento menos 2 son iguales, entonces A es igual a B. Para que dos matrices sean iguales, sus respectivos elementos tienen que ser iguales. Bien, vamos a la segunda parte, que es suma de matrices. Ya. Para sumar dos matrices, tenemos que sumar elemento a elemento. Bien, hagamos un ejemplo. ¿Ya? Entonces, sea la matriz dada por 3, 5 y menos 8, 12. Y sea B la matriz dada por menos 1, 4, 10, 15. Entonces nos piden hallar A más B. Bien, supongamos que en un ejercicio nos pide hallar A más B. Entonces lo único que tenemos que hacer es sumar elemento a elemento. Entonces, el elemento 1, 1 con el elemento 1, 1 de la otra matriz. 3 menos 1. Este elemento 5 con el 4. 5 más 4. Este elemento menos 8 con el 10. Menos 8 más 10. Y este elemento 12 con el elemento 15. Entonces A más B ha sido 2, 9, 10 menos 8, 2, 12 más 15, 23, ¿no? 27, a ver. 12 más 15, 27, ¿no? Bien, y ahí ya tenemos la suma de las dos matrices, elemento a elemento. Bien, la otra parte sería, veamos cómo restar matrices. Bien, la resta de matrices en sí no está definida. Son operaciones que no están definidas, la resta de matrices, pero lo vamos a hacer de la siguiente forma. Restar la matriz A menos B es lo mismo que decir A más el opuesto de la matriz B. Entonces, cuando nos piden restar dos matrices, primero tenemos que hallar el opuesto de la matriz B. ¿Qué quiere decir el opuesto de la matriz B? Cambiar el signo a toda la matriz B y hacer la suma de A más el opuesto de B. Hagamos un ejemplo. Entonces, supongamos que A es la matriz dada por 2, 8 y menos 1, 4. Y supongamos que B es la matriz dada por 5 menos 2 menos 3 menos 1. Ya, entonces nos piden hallar A menos B. ¿Cómo haríamos? Entonces, nos piden hallar A menos B. Ya, ¿cómo haríamos? Primer paso, hallar el opuesto de B. El opuesto de B es, multiplicamos por menos 1 a todos los miembros de la matriz. Entonces sería menos 1 por 5, menos 5. Menos 1 por menos 2, 2. Menos 1 por menos 3, 3. Menos 1 por menos 1, 1. Y ahí está el opuesto de la matriz B. Todos los elementos cambiados de signo. Y ahora sí, A sumado el opuesto de B, que eso es A menos B, ¿sí? ¿Se acuerdan? A menos B es esto. A sumado el opuesto de B. ¿Sí? A sumado el opuesto de B. Entonces ahora sí, A es 2, 8, menos 1, 4. Y eso le vamos a sumar el opuesto de B, que es menos 5, 2,
3, 1. Entonces esto ha sido 2 menos 5. Podemos hacer ya directamente, ¿no? 2 menos 5 menos 3. 8 más 2, 10. Menos 1 más 3, 2. Y 4 más 1, 5. Y ese sería, miren, hecho elemento a elemento, ¿no? 2 menos 3, 2 menos 5 menos 3, 8 más 2, 10, menos 1 más 3, 2, 4 más 1, 5. Y este sería el resultado de la resta de A menos B, sacando el opuesto de B, porque no está definida la resta para operaciones matriciales. Bien, vamos a la última parte, que es la un poco más difícil, que es el producto o la multiplicación de matrices. Bien. Bien, la función es producto, entonces producto de matrices. Bien, vamos a hacer el producto. Vamos a volver a utilizar la cruz como en la época de la escuela. Entonces el producto de A por la matriz B. Vamos a ver cómo hacerlo. Bien, entonces la clave para multiplicar, supongamos que tenemos una matriz A dada por A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2. Y otra matriz B dada por B1, 1, B1, 2, B2, 1 y B2, 2. Ya, entonces C, que es igual a A por B, va a ser igual a... Bien, entonces la clave para multiplicar matrices está en multiplicar filas por columnas. Entonces, el primer elemento de la matriz C va a ser la primera fila por la primera columna. La primera fila de A por la primera columna de B. El elemento 1, 1 de C es primera fila por primera columna de B. Entonces, sería primera fila A1, 1 por el primer elemento de B, B1, 1, más, dentro del primer elemento mismo el más, segundo elemento de la primera fila, A1, 2, por segundo elemento de la primera columna. Y bueno, aquí me va a faltar un poco más de espacio. Entonces sería, habíamos dicho, esto es primera fila por primera columna. Y ahí mismo, más primera fila por primera columna. Ahí está, miren, multiplicada la primera fila por la primera columna. A1, 1 por B1, 1, más, aquí mismo, el más en el primer elemento, A1, 2 por B1, 2. Ya, vamos al segundo elemento de la multiplicación. Sería primera fila por segunda columna. Ese es el elemento 1, 1 de la primera fila y primera columna. Como ese es el elemento C1, 2, o sea, primera fila, segunda columna, es la primera fila por la segunda columna de B. Entonces, primera fila A1, 1 por segunda columna B1, 2 y más primera fila A1, 2 por segunda columna B2, 2. Entonces, miren, aquí está los elementos de la primera fila, así, primera fila por segunda columna. A1, 1 por B1, 2, más A1, 2 por B2, 2. Siempre se dispara con más. Miren esas operaciones, ¿no? A1, 1 por B1, 2, más A1, 2 por B2, 2. Ya. Entonces, vamos a la siguiente. Sería, este elemento es el C, 2, 1. Entonces sería segunda fila por primera columna, porque C, 2, 1.
2, 1, 2, segunda fila, 1, primera columna. El elemento C21, porque esta es la matriz C, es segunda fila por primera columna. Entonces sería A21 por B11 y A22 por B21. Bien, hagamos un poco más pequeño, ¿no? Entonces sería A21 por B11 más A22 por B21. Y aquí el elemento 22 es de la segunda fila con segunda columna. A21 por B12 más A22 por B22. Y esa sería la forma de hacer la multiplicación de A por B. Ahora para acabar, hagamos un ejemplo, ya con unas matrices reales. Ya, esto no tienen que memorizarse, no. Solamente hay que aprender a razonarle que es filas por columnas. Entonces, digamos la primera matriz A. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a decir A es la matriz dada por 3, 8, menos 1, 9. Y B es la matriz dada por 5 menos 4, 2, 6. Ya. Entonces nos piden hallar A por B. Bien, nos piden hallar A por B. Entonces, vamos copiándoles ya. Entonces, A por B va a ser, copiemos A, 3, 8 y menos 1, 9. Y eso va a tener que ser por B, que es 5 menos 4, 2 y 6. Ya, vamos. Entonces, este resultado va a ser así. Todo esto grande. Filas por columnas. Primera fila, 3, 8 por primera columna, 5, 2, separado con el signo de más. Entonces, primera fila, 3 por 5, más segundo elemento por segundo elemento, 8, 2. Bien, hasta ahí está el primer elemento del producto. Solamente que voy a hacer un poco más a la izquierda para que ustedes puedan ver mejor. Entonces, primera fila por primera columna. 3 por 5 más 8 por 2. De esa forma, miren, esta primera fila por primera columna. 3 por 5 más 8 por 2. Aquí el otro elemento. Primera fila por segunda columna. 3 por primera fila por segunda columna. 3 por 4. Perdón, 3 por menos 4 más 8 por 6. Bien, ahí está, primera fila por segunda columna. Sí, primera fila, 3 por menos 4, 8 por 6. Y primera fila con segunda columna. Ya, este es un 4, ¿no? Si se alcanza a ver. Ahora, este elemento es 2, 1, porque segunda fila, primera columna. ¿Cómo es el elemento 2, 1? Sería segunda fila por primera columna. Menos 1, 5. Menos 1 por 5. Más 9 por 2. Y aquí, esto no se ve bien. Segunda fila por segunda columna. Menos 1 por menos 4. Más 9 por 6. Nunca se olviden de separar con el signo más.
cuando haga las multiplicaciones. Entonces aquí está el primer elemento, el elemento 1, 1, el elemento 1, 2, el elemento 2, 1, el elemento 2, 2. Entonces esto es 5 por 3, 15. Y podemos poner 15 más 8 por 2, 16. Aquí 4 por 3 menos 12 más 8 por 6, 48. Menos 1 por 5 menos 5 más 9 por 2, 18. Menos por 2 da más, 4 por 1, 4. 9 por 6, 54. Y ya estamos a un paso nada más. Esto es 4. Ya, entonces ya estamos a un paso. Pongamos la respuesta aquí. La respuesta entonces ha sido 15 más 16, 31. 48 menos 12 sería 36. Menos 5 más 18, o 18 menos 5, 13. Y 54 más 4, 58. Y ese sería el producto. Veamos si estamos bien. 31, 36, 13, 58. Muy bien. Y ese sería el resultado del producto. Y esto ya podemos borrar esto de aquí. Y esa sería la forma de hacer producto. Fila por columnas. Y eso sería la primera clase de operaciones entre matrices. Y espero que haya quedado bien.